Y yo lo voy llevando medio ajustado de tiempo, digamos. No he alcanzado a leer todo lo que se vio todavía, por ejemplo. A Ok, releer. ok, Jorge. ¿Alguna otra opinión de algún otro? Eh, Sé que... perdón. Perdón. Sí, dale, dale, dale. No, por mi parte estoy tratando de hacer los ejercicios del primer tomo, digamos, del primer libro. Eh, Cuesta un poco, pero bueno, me va a llevar tiempo terminarlos. Y tengo algunas dudas que después las haré en su momento. Podés aprovechar ahora si querés las dudas, ¿eh? Es exactamente lo que yo estaba por decir. ¿Por qué no planteamos las dudas ahora? ¿Mm? Marcelo. Sí, a ver, puntualmente en este momento tengo, no sé, el ejercicio, el primer ejercicio, el punto 9 traté de hacerlo, no sé si Ernesto lo recuerda cuál es. No, pero hacemos lo Eh, siguiente. En vez de presentar yo, presenta vos, Marcelo, no, tu no, no, pantalla. no lo tengo, digamos, no lo tengo en pantalla. No, a ver, El ejercicio 9. el ejercicio uno, el primer ejercicio, el punto 9. Primer ejercicio 1, tengo que ver. En el libro 1. El libro uno, si quiere se lo leo. Sí, léelo, léelo, léelo. Dice, la función is.na devuelve un valor lógico que dice cuántas entradas son na. Bueno, en el vector na example determinar cuántos na tiene, digamos. Bueno, el tema era cómo contar la cantidad de na en ese vector. Traté de buscar la información aquí en el libro, pero no lo encontré. Bueno, lo que tenés que hacer es preguntar con una función que se llama is.na. Ah, eh, Si te va a devolver true si es na y te va a devolver false si no lo es. está bien, pero la pregunta es Hay que cuántos, recorrer de alguna manera un vector, me imagino, sí. y no estoy viendo toda la secuencia, ¿no? Pero eso debe estar cargado en algún vector. Sí, el vector tiene 1000 entradas, Y hay que usar las funciones que te van a permitir sumar. Entonces, hay que hacer una suma de modo tal de que el elemento sea NA. Y esa función sum te va a dar la cantidad de NA que tenga ese vector. bueno, perfecto. Bueno, Ernesto, te pregunto, ¿no podés hacer un ejemplo directo, ejecutarlo en R directamente? Sí, O sea, digo, porque a veces hay cosas que yo entiendo lo que dice Marcelo. Digamos, no estás vos y uno se traba y no sabe para qué lado salir. ¿Me equivoco, bueno, pero Marcelo? para eso es cuestión de decir, me trabé con esto, mandan un Telegram y yo me meto con él o hacemos una reunión por ese tema. Bueno, Pero pero igual ahora este ejercicio, si quieren, lo resuelvo. ¿están de acuerdo que el profesor lo haga? yo sí, yo estoy de acuerdo. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, Bueno, vamos a hacer una cosa. Ernesto Yo lo hice, pero no hay problema. se unió ¿Quién María lo de Los hizo? Ángeles. No, pará. Hubo uno que lo hizo. ¿Quién? Sí, yo, Jorge Álvarez. Bueno, en vez de hacerlo yo, lo hace Jorge, lo presenta Jorge. Bueno, pero lo tengo que buscar, a ver. Sí, Porque pero yo también lo tengo que buscar. yo hice, Yo no hice nada, o sea que el cambio tuyo lo tenés hecho, así que buscalo, encontralo, tengo esperamos, cuando lo que es tengas el lo vemos. ejercicio 1 es El 1, el punto 9, sí. el punto 9. Claro, en un vector se carga con isNA. Por eso, ¿por qué no presentás pantalla y lo vemos y nos vas contando lo Bueno, que a ver hiciste? si logro presentar la pantalla yo. Voy a presentar, seleccione la pantalla. ¿Y dónde está la pantalla? Te conviene seleccionar toda la pantalla, ¿eh?
A ver si sale. Y ahí está saliendo. Perfecto, ahí estamos perfecto. viendo tu RTudio. Bien. Pero sale medio chiquito, me parece, ¿no? Muy Si bien, lo puedes agrandar, calculo con foco. control más. No, o con foco. y pantalla completa, pantalla. Efectos visuales de Java no. Bueno, no alcanzan a ver. Control más me dice. No. Bueno, pero vamos a tratar de verlo como si... ¿Ahí lo alcanzan a ver? Y si no, no nos imaginamos. Están muy oscuros, están. Sí, cambia el color. Sí. Poner que no sea azul o que no sea ese color oscuro de fondo. Poner fondo Sí. blanco. Sí. Yo no me acuerdo cómo se hacía. Sí, esas son las cosas que anduve toqueteando y quedó así. Project global, debe estar en Global Options. Console de Appearance. Appearance debe ser Chrome. Ahí está. Chrome Opera. Ahí está, correcto. Ahí está. Bien. Bueno, acá donde, no sé si se ve mi cursor, ¿se ve mi mouse? Sí, estás en la línea Sí, se ve, 87. La 89 que dice punto 9. Perfecto. Dice la función ICNA de X me da un vector con los true y los falses. En los comentarios lo que hizo Jorge es poner el enunciado. Sí, más o menos para acordarme de qué se trataba el asunto. O sea, página línea 89, 90 y 91 del script. Sí. Después la primera instrucción que hizo es, le Bueno, asignó 23. en la línea 93, le asignó a la variable IND lo que le devuelve una función que se llama isNA, que es la que yo mencionaba. Y le pasa como argumento el NA-example. Claro, ese es el vector que tiene los NA. Y después lo que hace, bueno, sigue con comentario, qué sé yo, para contar qué es lo que va haciendo en verde. Y después en la línea 100, lo que hace es cierra todo el resultado de una operación entre paréntesis para que el resultado lo imprima y hace una suma. ¿De quién? De IN. Claro. Con dos líneas lo resolvió. Ahí el resultado me dio 145. Sí, si ejecutamos todo eso, me dio 145. Muy bien. Ahora la pregunta es, ahí ese vector tiene falsos... Ese vector fue creándolo con el ejercicio paso a paso. No, está bien, tiene falsos y verdaderos. Claro. Esos 145 son los falsos verdaderos. o los verdaderos. Son los verdaderos. Son los verdaderos. ¿Por qué saca los verdaderos? ¿Eso es por default? No, porque lo que hizo fue en el zoom Toma los verdaderos como uno, Está bien, ya entiendo, sí, como uno, los otros como los cero. falsos como cero. Está Entonces, claro. al sumar todos los unos, Sí. te da la cantidad de DNAs. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, gracias Jorge. Bueno, saco de acá entonces. Sí, va, salvo que alguien quiera ver algo más. Bueno, Bueno, ahí ya está, no te importa. lo saqué mejor. No hay problema. Bueno, hablaron dos personas con respecto a cómo estaban llevando el curso. ¿Alguna otra más que quiera hacer un comentario? Lo estaba luchando, pero estos carnavales tuve un problema con la SSD, la tarjeta donde tenía C, que la estoy llamando a Gigabyte, así que estoy con una máquina muleta y no tengo ni siquiera el RStudio en esta máquina. Así que estoy de escucha, por eso no doy opiniones y voy a ver cómo lo sobrellevo en la semana que viene. Ok. Bueno, con tres opiniones alcanzan para saber. Lo que yo les había dicho es que el curso estaba previsto con 32 horas, pero que yo le calculaba que aparte de las 4 horas semanales tendrían que dedicarle
y le había dicho un mínimo de 12 horas adicionales. Y esto no es solo por la duración del curso, esto le va a pasar con R si se meten con algún tema puntual, concreto, que iremos viendo en lo que nos resta, la mitad del curso que nos resta, o en sucesivas charlas o en sucesivos cursos posteriores a este. Bueno, vamos a seguir con lo que habíamos dejado, y lo que habíamos dejado era el libro 2 y página 27 creo que era, donde habíamos dejado. 21, 23 y junio. ¿Sí? Acá. Bueno, con este tema yo les dije la clase pasada que lo dejábamos para esta clase porque es un poco lo que calculo yo que la mayoría de las veces van a tener que usar. El título del capítulo 6 es vamos a hacer download de archivos. Nosotros vimos cómo agarrábamos archivos en Excel, de texto, qué sé yo, y lo logramos meter adentro de un data frame. Este capítulo va a buscar datos en Internet, que va a ser lo que seguro vamos a usar. Queremos estudiar un tema, buscamos datos en Internet sobre ese tema, para hacer algún tipo de estudio o alguna predicción o algo con R. Y lo vamos a meter seguro o casi seguro en un data frame. El párrafo que le sigue es lo que hicimos. Lo tenemos en un archivo .csv o en un archivo .xlxx o en un archivo .txt, y ya vimos las clases anteriores cómo meterlo en un data frame y cómo operar con el data frame. Y acá hay un ejemplo de cuál es la sintaxis que tenemos que hacer para importar un archivo de Internet. Pero esta figura, la 6.1, yo la voy a saltear porque vamos a volver a ella. Vamos a ir leyendo un poco el texto. Hay un archivo que está en GitHub. Ya hablamos de lo que es GitHub. No solo ya hablamos de lo que es GitHub, sino que muy probablemente hayamos hecho algo buscando cosas en GitHub. Y el archivo generalmente puede tener alguna información sobre cuál es la URL. La URL es cómo yo accedo a una página de Internet conociendo esa forma de acceder. Y la figura 6.1, que es esta que tenemos acá arriba, en ella contamos cómo hacerlo. Y lo que vamos a tratar de hacer esto, en vez de ver esta imagen, es tratar de hacerlo con RStudio. Lo estás presentando. Gracias por avisarme, va a ser medio difícil si no. Estamos con esta pantalla.
Estábamos leyendo estos párrafos. Nos sugiere que vayamos a esta zona, la zona de scripting, y vemos que de alguna manera tenemos el archivo que de alguna forma se descargó. Y se descargó en nuestro directorio de trabajo, que está acá. Y ese archivo que se descargó acá, lo hemos seleccionado y lo mostramos por acá. Nos está faltando ver cómo hicimos para descargar el archivo de internet a partir de cierta información que tenemos, como por ejemplo lo que decíamos acá. Tenemos una URL del GitHub de DSLab para buscar información adicional. Ahí vamos a usar algo que se llama download.file. Y de alguna manera vamos a tratar de acceder desde internet y ver si podemos agarrar ese archivo que lo encontramos en internet y bajarlo. Algo parecido a lo que hicimos con los otros archivos que teníamos en algún lugar de nuestra PC. Acá estamos tratando de bajar archivos desde internet. Y hay este párrafo que nos dice que tenemos que tener cuidado, porque sobreescribirá los archivos existentes sin previo aviso. O sea, si nosotros ya hicimos una descarga que se llama Pepe y ahora estamos haciendo una nueva descarga con el mismo archivo, Pepe, si hay algún cambio, el viejo lo perdimos. Y hay que tener cuidado nada más, de saber qué pasa así. Hay dos funciones que vamos a usar para descargar datos de internet. Una es tempdir y la otra es tempfile. La primera, la tempdir, crea un directorio con un nombre aleatorio, o sea que con tempdir vamos a crear un directorio que es muy probable que sea único. Ya veremos. Vamos a tratar de hacer algún ejemplo que están en este texto directamente con el RStudio. Tempfile crea una cadena de caracteres, no un archivo, que probablemente sea un nombre de archivo único. Entonces podemos ejecutar el código que tenemos en esta sentencia. Es decir, creamos una variable tmp-filename a la cual le asignamos lo que me devuelve tempfile. Después le decimos download file, le damos primer argumento la URL y segundo argumento el tempfilename, que es este que está acá. Y acá, por ejemplo, va a ir a buscar en esta URL lo que queremos. Y nos hace el download de 1684 bytes. Pero este TMP filename lo podríamos haber usado como ya hicimos con read CSV.
Y después hacemos un file remove para eliminar este. Este borra el archivo temporal una vez que importa los datos. O sea, este es un archivo temporal que es usado para poder directamente hacer el acceso a algo que está en una determinada URL, que la tenemos que tener definida, obviamente. Esta URL que está acá tiene que ser la que contiene todo esto. También tenemos el paquete base.dr que también proporciona funciones para importar. Entonces estamos diciendo que estamos importando de internet archivos o algo que está en internet. Y esto es porque sabemos que hay un archivo CSV en una determinada URL. Esto forma parte de algo donde R es una herramienta, pero en realidad lo que estamos haciendo acá es ciencia de datos, data science. Tenemos que informar y buscar información en internet de lo que queremos investigar para hacer ciencia de datos. Y estamos usando herramientas como R para hacer ese tipo de tareas. Podríamos estar usando otra cosa. Tiene nombres similares a los de Tidyverse, como estos que están acá. O sea que, como ven, R es algo que va creciendo con los días. Porque antes de Tidyverse estaban otras cosas y con Tidyverse hicieron alguna mejora y hasta conservaron los nombres, casi. Pero hay algunas diferencias. Los caracteres se convierten en factores. Eso puede ser ventaja o desventaja según lo que necesitemos. Acá lo vemos, que cuando hacemos class, todo lo que era ABB era la patente, las dos letras de la patente de los estados de Estados Unidos, la región, que había 4 regiones. Volvemos al Murders. Esto que estamos haciendo acá es Murders, ¿ven? Pero si yo quiero que no sean factores, uso strings as factors. Y entonces son character. Va a depender de lo que necesitemos. ¿Necesitamos factores o no necesitamos factores? Y también podemos establecer strings as factor como false para que el enfoque sea predeterminado al usar los analizadores de bases del paquete base de R. Podemos convertir fácilmente las columnas deseadas en factores también. Después importar datos. Veamos qué pasa con la función scan. Si leemos planillas Excel, puede haber cosas que salgan mal. El archivo puede tener un encabezado multilínea. ¿Se acuerdan cuando en Excel agarrábamos 2 columnas y bueno, le pueden faltar celdas? Puede usar
el archivo una codificación inesperada. Son todos problemas que pueden pasar cuando estamos trabajando con el Excel de Microsoft. Y acá, en el texto se recomienda una URL para contar con lujo de detalles estos problemas en particular. Se lo digo para que lo lean. Ernesto, cuando está definido en una Excel texto, o sea, ahí hay un problema cuando importamos en una base que está definido el campo como texto o como número. O sea, y también hay un tema que cuando uno usa determinado tipo de alineación predeterminada. Eso me pasó cuando quise importar un Excel. A ver, hablaste de dos cosas. La primera, tabulación predeterminada, dejémoslo para el final, que fue lo último que dijiste. La primera que dijiste, ¿qué era? Cuando tengo dentro de un Excel, está definido como texto o como número. Pero espera. Vos lo que tenés es una celda como texto y la de al lado como número, la de la misma fila. Exactamente, sí, correcto. ¿Y vos decís que hay problemas en la importación? Bueno, eso fue lo que me pasó, que es un poco lo que ahora acabo de ver. ¿Y qué hizo? Y en el caso concreto, te digo, si el número que tengo está separado por punto, o en realidad en el Excel está separado por coma, ahí entra a tomarlo como otro campo. No te entiendo. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de presentar y tratar de mostrárnoslo. No, es que no lo puedo acá porque tengo las dos máquinas ocupadas, Ernesto, pero te digo, o sea, acá lo acabo de ver, en el tema de la celda, cuando yo defino un número con decimales, es ahí donde, suponete vos que tengo una celda texto, una celda data y una celda numérica. Los tres valores que tendrían que estar separados habitualmente en el CSV por coma, cuando lo quiero relevar con R. Espera. Vos tenés un Excel donde lo guardás como CSV. Sí, correcto. Bueno, ahí tenés un problema. La coma y el punto son incompatibles. Ahí te conviene dejarlo en Excel y importarlo con Excel, no con CSV. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, uno tiene que trabajar con datos que parten de un Excel, que a lo mejor habrá que tocarlo, muy probablemente, antes de importarlo a R, para que no haya problema, porque el tipo no sabe si es coma que está separando un campo o es una coma decimal y qué corno pasa con el punto, y ahí hay que ver qué versión de Excel tenés, si en inglés o en castellano, para que considere la coma como coma decimal o el punto como coma decimal. Bueno, no sé si te contesté. Sí, correcto. Tengo que seguir investigándolo porque ¿te acordás cuando estábamos haciendo la importación de una tabla? Me toqué con ese punto. O sea, si son campos de texto, está todo bien. O sea, si son campos uniformes, o sea, cada celda texto, eso no me da problema. Gracias, Ernesto. Ok. Y no, pero nos quedó una segunda parte, tabulado.
Eso ya te lo dejo a vos. Sí, pero no me acuerdo qué era lo que pasaba. Cuando se va, cuando el campo cuando la celda está específicamente tabulada como center, viste que lo colocás directamente como condición dentro del Excel. Ernesto, otra vez, a las 7. Hola. Sí, sí, Ernesto. Te digo, ese es el problema que tuve cuando tenía tabulaciones de centro. Bueno, ese lo pruebo, a ver qué pasa. Ok, Se me ocurre que ahí también va a haber que hacer, no usar el centrado y usar el estándar, es decir, el que te pone Excel por default, que es a la derecha o a la izquierda dependiendo si es texto o si es número, la alineación. ¿Logramos? Y no ponerle por ahora nada más. Dime un minuto, por favor, voy a hacer un break muy cortito. bueno, perdón que, o sea, les quería comentar, les quería preguntar si todos han recibido el correo con el archivo, con el libro R Markdown. Sí, Pablo, sí, Sí, sí. 100%. ¿Lo pudieron Sí, sí. bajar? Sin Porque, ningún problema. ustedes vieron que hay mucho material mucho material de R que directamente está escrito con tipo ebook. Entonces es muy difícil después de resolverlo. O sea, a mí me pasa eso, no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Entonces, digamos, el material estoy tratando de mandárselos en PDF, que me parece más amigable. Sí, sí, yo acá este se bajó en PDF y en PDF no veo que tenga problemas ¿Está? de visión. Bueno, Sí, yo también. Lo que enviaste, Pablo, yo lo bajé todo, son PDF y hay dos que son .doc de Word. claro, eso fue producido por Ernesto. Sí, tal cual. Bueno, el asunto está que, digamos, para el miércoles que viene, la idea es ahora que Ernesto me resuelva si es conveniente o no mandarles un ejemplo directamente de Bookdown. Pero bueno, ya lo tenemos a Ernesto. Ernesto, hice una pequeña pregunta a ver si tú habías recibido el material, nada más. Bueno, perdonen. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, sí, Ok, perfecto. Perfecto. Con scan podemos leer cada celda de un archivo. Los archivos generalmente, perdón, si usamos este ejemplo, vemos cómo podemos llegar a hacer acá estamos invocando al system file, lo almacenamos en path, le decimos cuál es el nombre del archivo y usamos el scan con file path, este file name, le decimos que la separación es una coma y este argumento, y acá nos da que leyeron 260 ítems y acá sacamos de esos 260 los primeros 10 y son estos.
ven que está escaneando celda a celda el archivo. Porque 7, 8, 9 y 10. Por eso es de 1 a 10. A lo mejor parte de lo que párrafos que vienen a continuación responden un poco al problema que estaba mencionando Pablo. Los archivos se pueden clasificar en dos categorías: archivo de texto o archivo binario. Los archivos de texto ya los hemos usado. Todos los scripts que vimos anteriores en el curso son todos archivos de texto. Las tablas CSV que hemos usado también son archivos de texto, desde el punto de vista de R, ¿no? Y ahora vamos a ver algo un poquitito distinto a lo que fuimos haciendo. Una gran ventaja de estos archivos es que podemos mirarlos fácilmente, sin tener que comprar ningún tipo de software especial o seguir instrucciones complicadas. Es decir, los editamos con algo, que es lo que fuimos haciendo, y no tuvimos problema para observarlos. Podemos usar cualquier editor de texto. Podemos usar el editor de texto de RStudio, el Notepad. Para los amantes del lenguaje C, el VI. Y acá, en la figura 6.3, detallamos una manera de ver un archivo de texto, en este caso una extensión HTML con el editor de RStudio. Bueno, tengo acá un HTML, doble clic y lo veo. No hay ningún misterio con respecto a las cosas que fuimos viendo de RStudio. Vemos directamente el contenido con el editor. Pero si queremos abrir un archivo Excel XLSX o un JPG o un PNG, no podemos ver nada inmediatamente útil, porque son archivos binarios. Los archivos en Excel son en realidad carpetas comprimidas con varios archivos de texto adentro. R incluye herramientas para leer archivos binarios, como vimos que podíamos ver archivos XLS. Más de lo mismo. ASCII es un sistema de codificación, Unicode es otro, y acá lo que pretende este párrafo es compararlos. Bueno, es fácil de comparar porque la mitad del Unicode es el ASCII. Y acá cuenta un poquitito qué características tienen ASCII y Unicode, que se lo dejo para que lo lean y lo repasen aquellos que no lo sepan. Pero Unicode podemos elegir entre 8, 16 y 32 bits, o sea, lo que comúnmente se conocen como UTF-8, 16 y 32.
Y RStudio utiliza UTF-8 para que sepamos cómo almacena los caracteres RStudio. Acá hay una URL de un artículo y acá de ese artículo algunas recomendaciones que se las dejo para que la lean. Colorín colorado, hemos terminado con el capítulo 6, faltando 10 minutos para las 19. Por lo tanto, como vamos a cambiar radicalmente de tema, a partir del capítulo 7 vamos a hacer un mini break muy cortito, como para hacernos un café, durante los próximos 5 minutos.